Buenas tardes, esta es la presentación de la tarea de instrumentación y acondicionamiento de la asignatura Automatización Industrial. Los objetivos y problemas a resolver. En primer lugar, diseñar las diferentes etapas de un circuito de acondicionamiento de señal para una PT100 y para un termistor. Después, validar el funcionamiento de cada circuito de acondicionamiento por simulación, utilizando el software LT-SPICE. Primero con la PT100. Se desea diseñar un circuito de acondicionamiento para un sensor de temperatura del tipo RTD PT100. Se sugiere utilizar para ello un circuito puente de Wheatstone activo y un circuito conversor voltaje-corriente. El puente de Wheatstone se muestra en la figura A y el conversor de voltaje-corriente en la figura B. Como requisitos de diseño tenemos rango de medición de temperatura de 0 a 100 grados Celsius. Valor de la resistencia Rx del puente de Wheatstone dada por la relación Rx igual R0 por 1 más alfa T. Corriente de salida de conversor voltaje-corriente debe variar de 4 a 20 mA. El voltaje de salida del conversor voltaje-corriente debe estar dentro del rango de polarización del operacional. Como requisito de simulación, se debe simular el diseño mediante el desarrollo de un programa en LT-SPICE y se debe obtener la característica estática de corriente de salida versus la temperatura. Para resolver este problema, primero se hizo ajuste de parámetros. El modelo corresponde a que la resistencia depende de la temperatura, igual a R0 por 1 más alfa T, y con los datos de Excel se obtiene que R0 es igual a 100 y alfa igual a 0.00385. Luego se diseñó un modo intermedio, ya que al conectar el puente de Wheatstone directamente con el conversor voltaje al voltaje corriente, genera los siguientes problemas. Relación lineal entre temperatura y corriente de salida, siendo que se requiere una transformación afín. Inversor de voltaje en el primer módulo provoca que la corriente de salida vaya en sentido contrario al requerido. Solución. Un sumador inversor del voltaje de salida del puente de Wheatstone, B0, con voltaje continuo menos V1. Se muestra el esquemático del circuito que soluciona el problema. Luego diseño de componentes. El voltaje de alimentación V, la resistencia del conversor voltaje-corriente R1 y los componentes del circuito intermedio V1, RA, RB y RF se diseñaron con tal de obtener el rango correcto de corriente a partir de la relación que se muestra a continuación. La resistencia R2 se diseñó de forma a obtener un voltaje adecuado en la salida del operacional. En la siguiente tabla se muestran los valores obtenidos. R0 igual 100 ohm, V el voltaje de alimentación 12 volt, V1 igual 4 volt, RA 144 ohm, RB 1 kilo ohm, RF 200 ohm, R1 y R2 200 ohm. Y acá se muestra el circuito armado ya en el LT-SPICE, con todos los módulos interconectados. Ahora con el siguiente problema del NTC termistor. Se desea diseñar un circuito de acondicionamiento para un sensor de temperatura del tipo NTC termistor. Se sugiere utilizar para ello un amplificador no inversor con offset y un circuito generador de PWM basado en el integrado 555. El amplificador no inversor con offset se muestra en la figura A y el circuito generador de PWM se muestra en la figura B. Como requisito de diseño, se tiene rango de medición de temperatura en el rango menos 40 a 125 grados Celsius. Salida de PWM a amplitud A igual 5 volt y ciclo de trabajo CT proporcional a la temperatura medida en el rango 0 a 100%. Diseño en base a datos presentes en tabla NTC de aula y modelo teórico del sensor. Como requisito de simulación, se debe simular el diseño mediante el desarrollo de un programa en LT-SPICE, verificar el correcto funcionamiento para temperaturas menos 40, menos 25, 0, 80 y 125 grados Celsius. Primero se resuelve el problema de ajuste de parámetros. Se muestra el modelo teórico
Em, y con los datos de Excel más técnicas de ajuste lineal se obtiene beta igual 3333.2, R0 igual 9506.64 ohm y T0 298 Kelvin. Acá se muestra un gráfico de nuestro modelo y los datos medidos. En azul se muestra la resistencia de nuestro modelo y en naranjo se ve la resistencia del modelo medido. Primero, para el diseño del generador de PWM, se utilizaron los valores del circuito analizado en las láminas de clases, ya que este cumplía con los requisitos de diseño. RA igual 4.3 kilo ohm, C igual 0.1 microfaradios y RL 1 kilo ohm. Acá se muestra el esquemático hecho en LTSpice. Luego para el diseño del amplificador no inversor con offset, RX max y RX min se obtuvo a partir del modelo con el ajuste de curva. Luego se usó como ganancia deseada para el amplificador no inversor 1.5, lo que nos definía R1 y R2. El intervalo de salida debe ser 4.5 volt. Lo que nos hace junto a los 1.5 de ganancia deseada que R0 sea calculable. El offset necesario y por lo tanto VREF se obtiene en base a la ganancia deseada. Voltaje de salida debe ser 0 con Rx igual a Rx min. En la tabla se muestran los valores diseñados: R1 20 kΩ, R2 10 kΩ, R0 141.176 kΩ y VREF igual 5.94 volt. Se muestra el módulo amplificador no inversor. Y aquí se muestra ya el sistema interconectado. Pasamos ahora a una demostración del funcionamiento en LTSpice. Bueno, ahora vamos a simular los circuitos de acondicionamiento en el LTSpice. Primero acá tenemos el circuito RTD-PT100. Se pueden acá ver los distintos módulos. Y acá se ven los comandos que se usan para graficar y para generar la resistencia variable. Vamos a correr el programa. Y ahora vamos a ver lo que nos interesa, que es la corriente de salida. Acá se puede ver que la corriente efectivamente varía entre 4 mA y 20 mA en relación a la temperatura que va desde 0 a 100. También se puede medir, por ejemplo, este voltaje y se observa que nunca supera los 12 volts, que es el voltaje que tenemos de alimentación aquí. Entonces se comprueba que el circuito cumple con los requisitos especificados. También ahora vamos a abrir el otro circuito de acondicionamiento, el circuito termistor. Vamos a cerrar los otros. Bueno, acá está el circuito termistor. Hay muchos circuitos para graficar más fácilmente todos los valores de temperatura, pero vamos a sentarnos en uno para poder verlo bien. Se puede ver que acá está primero el circuito amplificador y después está el 555 para generar la señal PWM. Entonces vamos a correr el programa y vamos a ver los gráficos de distintas temperaturas. Por ejemplo, acá se observa que con la temperatura mínima, que es de menos 40 grados, se observa un ciclo de trabajo de prácticamente cero. Si aumentamos la temperatura a menos 25 grados Celsius, se ve que aumenta un poco el ciclo de trabajo. Luego con 0 grados Celsius se debería aumentar aún más el ciclo de trabajo. Luego con los 80 grados Celsius aumenta más el ciclo de trabajo a casi el máximo, y finalmente con el 125 grados Celsius, que es el máximo del rango de temperatura, se observa que se tiene un ciclo de trabajo prácticamente del 100%. Entonces se observa que
El circuito termistor también está cumpliendo los requisitos especificados. Esos serían los circuitos de acondicionamiento.